Si hay algo que tiene la vida, es que está plagada de cambios. Es una constante en el devenir de la vida de las personas. Esos cambios que a veces son sumamente necesarios, que se hacen inevitables, pero que nos traen tanta incertidumbre, que al obligarnos a salir de nuestra zona de confort, retan nuestros miedos, nuestros hábitos, ese día a día al cual nos hemos acostumbrado y hemos hecho una rutina de vida. Todos, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos planteado cambiar el mundo, ser parte de esos movimientos que hacen que las cosas sean diferentes. Nos vemos y nos consideramos que podemos llegar a ser protagonistas de esos cambios que puedan marcar un antes y un después en la humanidad que camina la Tierra. Salir de la zona de confort para ser parte de esos cambios son uno de los retos más difíciles, porque vamos a tener que comenzar a crear no solamente hábitos físicos, sino hábitos mentales. Vamos a tener que comenzar a actuar y a cambiar, tratando de hacer que el mundo sea diferente. Si bien es cierto que, como decía, todos hemos en algún momento querido cambiar el mundo, he descubierto en el devenir de los años que lo único que nosotros podemos cambiar es a nosotros mismos. Si realmente queremos cambiar el mundo, tenemos que ser ese cambio que tanto anhelamos, tanto deseamos y muchas veces tanto pregonamos. Definitivamente, si tú cambias, el mundo cambiará contigo. No podemos quedarnos a esperar que sean las otras personas las que cambien. Esto es una cuestión dinámica, aquí y ahora. Si queremos resultados diferentes, haciendo siempre lo mismo, eso es demencial. Si seguimos insistiendo, actuando de la misma forma y esperando que vamos a conseguir resultados diferentes, estamos lastimosamente perdiendo nuestro tiempo. Y si hay algo valioso en la tierra, es el tiempo. Es lo más valioso que tenemos los seres humanos. O sea, que si queremos realmente cambios positivos que dejen un legado, que cuando la gente nos recuerda pueda sonreír, que el día que trascendamos a un cambio de conciencia diferente podamos irnos y decir: Papá Dios, cumplí con mi deber y con mi obligación y con lo que me tocaba en esta encarnación. Si queremos cambiar el mundo, la primera que tiene que cambiar soy yo. El primero que tiene que cambiar eres tú. Cambia tú y el mundo cambiará contigo. Y después de esta pequeña reflexión sobre el cambio, que no solamente es como consecuencia de personas que se acercan a nosotros como psicólogo clínica, como amiga, como persona en busca de orientación, sino que también tiene mucho de personal. Queremos anunciar aquí, en El Arte de Curar, en el día de hoy, un programa muy especial, porque tenemos una invitada muy especial, alguien que es de la familia del Arte de Curar y de la nuestra propia. Ha estado en todas las etapas desde el inicio del Arte de Curar y ahora en estos momentos pues no podía faltar. Y lo vamos a inaugurar con su participación con un tema que está sobre el tapete. Cada día más jóvenes, las mujeres, son de ese % de humanidad que forma
la primera causa de muerte en el mundo, que son las enfermedades cardiovasculares. Las mujeres cada día están sufriendo ataques cardíacos más jóvenes. Cada día usted ve que una persona con 20, 30, 40 años está enfrentando situaciones cardiovasculares. Para hablarnos de este tema y cómo intentar precaver para que usted no sea de ese 36% que está sufriendo los embates de los problemas del corazón, como decimos, tenemos con nosotros a la doctora Layden Suárez Fuster, la cual es nuestra cardióloga de cabecera y la cardióloga del arte de curar. No se vayan, que después de la pausa tendremos a Layden aquí con nosotros para ustedes, el arte de curar. Gracias por estar con nosotros aquí en El Arte de Curar. Hoy estaremos tratando un tema que yo quiero que por favor todas las damas que lo estén viendo el programa le presten atención. Ya mami lo dijo en la introducción. La enfermedad cardiovascular o la enfermedad cardíaca y de la circulación es la principal causa de muerte entre las mujeres. Sé que todas las damas le tienen miedo al cáncer de mama. Sé que todos los años se habla muchísimo de los problemas del cáncer de mama, del cáncer de cuello de útero, porque tienen, digo yo, mejor relacionador público que el tema que vamos a tocar en el día de hoy, que son las enfermedades cardiovasculares en la mujer. Pero permítanme decirle, damas, que a medida que van avanzando en edad, ustedes van a tener el mismo riesgo de morir que los hombres de problemas cardíacos, sobre todo si usted tiene cerca de esa edad en la cual sus ovarios dejan de funcionar y usted va a ir entrando en la menopausia. Permítame decirle que si usted solamente tiene un ginecólogo de cabecera, este es el momento en el cual usted toma su celular o toma un lápiz, un lapicero y una hojita y va a anotar el teléfono de la doctora Layden Suárez. ¿Por qué razón estamos diciendo esto? Por algo bien claro. La enfermedad cardíaca es posiblemente la enfermedad que va a generar ese dolor en la familia y que a usted pudiera generarle algún tipo de discapacidad, ya que sabemos que las enfermedades cardíacas en algún momento quizás no te quiten la vida, pero usted pudiera lanzar un trombo del corazón que se convierte en un émbolo y va al cerebro y usted tener un accidente vasculocerebral. Muchos derrames cerebrales, como le dice el dominicano, vienen fruto de una hipertensión maltratada. Sin embargo, a la mujer solamente le hablan de que se haga un autochequeo de mamas y que se tome un papá Nicolau. La realidad es que si no tienes enfermedad cardiovascular de manera correcta, la probabilidad de que mueras simplemente se va a incrementar. Así que, como te dije, toma el celular y cuando aparezca, que Crismeri le diga al máster que lo ponga ahorita, el teléfono de la doctora Layden Suárez, cardióloga y electrofisióloga que nos acompaña, anótalo para que hagas una cita con ella. Layden, muchas gracias por estar con nosotros aquí en esta segunda etapa en El Arte de Curar. Gracias, siempre es bueno regresar a casa y a mi familia del arte de curar, así que espero que no sea ni la primera ni la última. Bueno, es la primera, la última lo dudo, pero vamos arriba. Señores, nada, entonces vamos a entrar inmediatamente, Layden, con este proceso. Cada vez que hablamos de enfermedad cardiovascular, todo el mundo se enfoca en el hombre, Layden. Sin embargo, no es lo mismo que lo diga yo a que lo digas tú. Las damas que están viendo El Arte de Curar, ¿en qué momento de su vida debieron haber visitado a una cardióloga para tener una evaluación sobre su corazón y sobre su circulación? Por favor, Layden. Héctor, mira, lo ideal sería que la mujer se comience a chequear, incluso en edades tempranas, sobre todo, por ejemplo, en mujeres que están tratando de tener bebés en edad fértil, porque muchas enfermedades, muchas condiciones cardiovasculares pueden aparecer con el embarazo. Cuando hay un embarazo, hay muy pocas cosas que podemos hacer. Por lo tanto, si usted es una mujer joven en edad fértil, la evaluación cardiovascular tiene que ser tan rigurosa como la evaluación ginecológica. Absolutamente. Inmediatamente después, cuando comenzamos a entrar en una edad
donde comienzan los efectos perimenopáusicos o menopausia. Definitivamente el seguimiento debe de ser tan seguido porque la mujer pierde esa protección estrogénica, esa protección hormonal que nosotros conseguimos en la edad mientras tenemos esa funcionabilidad estrogénica de los ovarios. Laiden, un país como la República Dominicana, donde se habla que hasta el 30% de todas las personas padece de presión alta, las mujeres como que no le prestan atención a eso. La realidad es, las mujeres no tienen ese mismo problema. Absolutamente. Lo que pasa es que, fíjate, la hipertensión arterial es lo que se conoce como la enfermedad silenciosa. En la mayor parte de los momentos del diagnóstico de hipertensión arterial, el paciente no se siente absolutamente nada. Y es lo que yo le digo a los pacientes, le digo, cuando tenga síntomas, a veces un poquito tarde, porque ya hay un daño establecido. Por lo tanto, las evaluaciones regulares, y cuando hablo de regulares, no estoy hablando que tienen que ir todos los meses al cardiólogo, son evaluaciones que uno hace una vez al año, cada 6 meses, dependiendo del riesgo cardiovascular. Pero el diagnóstico de la hipertensión arterial muchas veces es un diagnóstico absolutamente casual. Tú vas, te vas a hacer una evaluación, me encontraron la presión alta y entonces comienza un manejo en donde el tratamiento es continuo y permanente, no es negociable, no es como cuando tú das un antibiótico por 10 días. La persona a veces dice, me tengo que tomar la pastilla por un mes. No, la hipertensión una vez diagnosticada, si no tiene causa secundaria, es un tratamiento permanente. Laiden, hablabas específicamente de ese chequeo cardiovascular y sé que muchas de las damas que están viendo el arte de curar nunca se han hecho un electrocardiograma, posiblemente nunca se han hecho un eco, posiblemente su papá sufría del corazón, pero como era un varón y ella es hembra, ella se entiende libre de todo este tipo de procesos. A la hora de que tú recibes a una dama en la consulta, independientemente de la edad, imaginemos que es una persona joven, que en este momento tiene 30 y pico de años, que la última vez que se hizo análisis fue porque se lo pidieron en el trabajo hace 3 años, nunca fueron a un cardiólogo. La pregunta es, en esa primera evaluación, ¿qué tú vas a tratar con esa persona? Porque repito, el objetivo del día de hoy es que usted, dama, se haga consciente de que usted es más que un aparato reproductor, que usted tiene un corazón que debe cuidar, tiene una circulación que tiene que cuidar y que si usted no le ha dado la preponderancia que necesita, repito, ya lo dijimos, es la primera causa de muerte, los problemas cardiovasculares. Laiden. Mira, lamentablemente las mujeres somos muy mal atendidas cuando nos presentamos con ciertos síntomas en las emergencias, en las consultas. A veces nos acusan de que somos muy nerviosas, de que quieren llamar la atención del marido, eso que está peleando con el marido. Exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y lo primero es escuchar al paciente. Uno tiene que escuchar al paciente, hacer una evaluación puntual, hacer un examen físico completo, como tú bien dijiste, hacer un electrocardiograma, un ecocardiograma, mandar todas las pruebas necesarias, porque los síntomas de enfermedad cardiovascular en la mujer no necesariamente se presentan de igual forma como se presentan en los hombres. Si un hombre se presenta con que le duele el pecho, inmediatamente piensan en un infarto. Cuando una mujer se presenta que le duele el pecho, muchas veces dice, está nerviosa, y es una crisis. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No se manejan estudios, se manejan pacientes, se manejan síntomas. El escuchar al paciente, calcular bien el riesgo cardiovascular, la edad de la paciente, los factores de riesgo que tiene, si tiene colesterol alto, si viene de una familia, como tú bien dijiste, con historia cardiovascular importante. Eso no se puede desestimar. Laiden, mencionaste una palabra que quería tocar en este primer bloque porque, repito, la mujer no entiende que ella tiene problemas del corazón y es el colesterol. Muchas damas hoy en día haciendo ejercicio dicen, no, yo estoy flaca, no tengo colesterol, que es la palabra que la gente dice, todo el mundo tiene colesterol, todo va a depender de los niveles. Necesito que hablemos, por favor, de la importancia de los lípidos, de las grasas y la salud cardiovascular en la mujer. Colesterol. Hay mujeres que no se han hecho un colesterol nunca viendo este programa y tienen 40 años y no se lo han hecho nunca. Laiden, por favor. Mira, hay una información muy mal entendida y es que todo el mundo entiende que el colesterol entra por la boca. Evidentemente, la dieta y el estilo de vida juega un papel fundamental en la salud cardiovascular. Sin embargo, hay un factor que no podemos desestimar y es el factor genético. Muchas veces yo le digo a los pacientes,
está muy bien, llevas una dieta muy adecuada, tienes un estilo de vida saludable, sin embargo, es tu cuerpo que está produciendo este colesterol malo, que es el que se acumula en las arterias, las ocluye en las tapas y puede provocar un evento cardiovascular que muchas veces en pacientes jóvenes es fatal. Definitivamente cuando se detecta un trastorno del colesterol, un problema en el colesterol, no es solamente dieta y ejercicio, tenemos que abordarlo y debemos de medicarlo, porque solamente el 20% del colesterol malo es el que nosotros ingerimos. Pero cuando hay ya factores genéticos que intervienen en esto, entonces hay que tomar una conducta farmacológica y darle tratamiento a los pacientes para poder disminuir ese riesgo cardiovascular. Laiden, hay muchas damas que están viendo el programa que de vez en cuando el corazón le da un pinchancito, como dicen ellas. Me da como un pullón en el corazón. Sin embargo, yo me siento y eso se me pasa. Y no le brindan importancia. Si usted que está viendo el programa, que le pasa eso a cada rato, que le da como un pinchazo o siente que el corazón le da un brinco, háblale un poquitito, por favor, de si eso necesita o no una evaluación donde una cardióloga, usted como mujer, para que cuando le hagan un electro, usted no esté tapándose con 80 cosas, como pasa con algunas damas cuando van donde los cardiólogos varones. Por favor, Laiden. Es sumamente importante entender que ningún síntoma a nivel del pecho, a nivel cardiovascular, se puede desestimar. Si usted tiene alguna incomodidad, un pinchacito, un pullón, unas palpitaciones, una taquicardia, no se puede quedar en la casa. Lo ideal es que acuda a un centro de atención donde por lo menos se le haga un electrocardiograma y se pueda evaluar de que esto no es una situación que lo ponga en riesgo o la ponga en riesgo en el caso de las damas. Vuelvo y repito, las mujeres somos muy mal entendidas en las emergencias cardiovasculares, porque cuando llegamos quizás la atención se retarda un poco más, no se nos da la importancia necesaria y a saber que más del 30% de las mujeres que llegan con síntomas cardiovasculares son desestimadas o no son atendidas de manera adecuada y esto es algo de preocupación. Señor, eso que acaba de decir la doctora Laiden Suárez es extremadamente importante. ¿Por qué razón? Porque si usted tiene su cardióloga que le está dando seguimiento, su cardióloga sabe de qué usted sufre y de qué no sufre. ¿Qué tanto estaba su presión el mes pasado? ¿Cómo estaba su colesterol? ¿Cuál es su riesgo cardíaco? ¿Qué medicamentos está tomando? Por tal razón, repito, trate como mujer en el día de hoy de agendar una cita con una cardióloga. ¿Para qué? Para que esa cardióloga le dé ese seguimiento. ¿Cuántas damas no llegan a la emergencia que le duele la cabeza? Eso fue que discutió con el marido, tiene un problema con los hijos. Si le duele el pecho, ya está llamando la atención porque el marido salió y ahora ella quiere que él vaya para la casa. Señores, lo que está diciendo Laiden es algo que está demostrado en varios estudios médicos que están certificados. Así que por tal razón, llévese de lo que la doctora Laiden Suárez está diciendo y no olviden que la mujer, repito, es más allá de un aparato reproductor y de unas mamas. Vamos a la pausa y al regreso mi madre, Neri Esteves, estará conversando con la doctora Laiden Suárez, cardióloga y electrofisióloga, con quien seguirán hablando justamente sobre la enfermedad y el proceso cardiovascular en la mujer, un tema bien olvidado. Gracias, muchísimas gracias a la gran familia del Arte de Curar por estar ahí, fielmente esperando después de la pausa comercial y sobre todo por dedicarnos lo más importante que tienen los seres humanos, su tiempo. Gracias del alma. En el día de hoy estamos conversando, ya ustedes vieron, con la doctora Laiden Suárez Fuster, la cual es cardióloga. Ya ella habló en el primer segmento con mi hijo, el doctor Héctor Balcácer Esteves, sobre la importancia que tiene que la mujer tenga su propia cardióloga. La mujer siempre tiene. Yo tengo mi ginecóloga. Desde que me pregunta, Carolyn, te quiero, un abrazo para ti. Eso es lo primero que uno dice, pero muy pocas veces
se dice, yo tengo una cardióloga. Yo porque porque Leiden es como si fuera mi hija y me obliga y me lleva de la oreja. Pero realmente es de suma importancia dada que el 36% de las muertes en mujeres están ocasionadas por esos llamados problemas del corazón, esos problemas cardiovasculares. Y yo creo que ya Héctor Armando abundó y dijo sobre la importancia. Vamos a seguir conversando sobre el particular, Leiden. Y hay una pregunta que para mí, a mí me sorprendió mucho anoche. Yo leyendo una serie de situaciones y cuestiones que tenían que ver con el programa, y era que últimamente se está haciendo mucho énfasis en todos los estudios sobre que hay enfermedades cardiovasculares que, si bien es cierto que le dan a hombres y a mujeres, pero hay algunas que tienen predilección especial por las mujeres. ¿Cuáles son esas enfermedades y por qué? Bueno, hay muchas condiciones que se presentan un poco más en mujeres que en hombres. Por ejemplo, algunas valvulopatías. La valvulopatía es cuando hay afección de alguna válvula cardíaca, que son esas puertecitas que comunican las aurículas con los ventrículos. Y, por ejemplo, la enfermedad reumática se presenta mucho más en mujeres. Ya estamos viendo un descenso importante gracias a la vacunación y a la prevención a nivel, en sentido general, antibiótica para estos pacientes, pero lo veíamos mucho. Por ejemplo, la enfermedad de Takotsubo o el síndrome de corazón roto es una enfermedad que vemos más frecuentemente en la mujer y es una cardiopatía por estrés. Esa cardiopatía la vamos a dejar para el próximo segmento, porque el síndrome del corazón roto queremos tratarlo en conjunto, Héctor Armando, tú y yo, porque yo sé que va a ser un banquete tener a Héctor Armando para ese síndrome. Es importante recordar que las enfermedades cardiovasculares no discriminan sexo, ¿sí? No discriminan sexo, no es que son más frecuentes en el hombre. Lo que pasa es que en el hombre puede aparecer en edades más tempranas. Sin embargo, una vez, como habíamos comentado, aparece la menopausia, aparecen estas situaciones donde la protección hormonal disminuye, la mujer tiende a perder cierta protección conferida por esas hormonas y muchas veces la enfermedad suele ser más severa, más brusca y más mortal en las mujeres que en los hombres. Tú hablabas precisamente con Héctor Armando sobre el asunto también en el embarazo, que hay esas dos condiciones que hacen que las mujeres sean más propensas. ¿Por qué? Lo que pasa es que el embarazo es un estado que no es natural y puede desenmascarar, si uno no ha tenido un seguimiento cardiovascular durante la juventud o durante la adultez temprana, puede desenmascarar situaciones cardíacas que no se habían diagnosticado. Nosotros tenemos la mala costumbre de ir al cardiólogo cuando hay un problema. Yo siempre digo, el cardiólogo es el médico que uno visita cuando está bien, porque nosotros no sabemos qué hay. Y he recibido muchas pacientes en mi consulta en donde el embarazo le ha provocado temas de hipertensión arterial, pero que ya tienen un aspecto genético detrás. Sabemos que el embarazo de por sí puede desencadenar temas de hipertensión arterial, pero son pacientes que después tienen que darse seguimiento. Puede desencadenar arritmias en pacientes con problemas o trastornos eléctricos del corazón que no sabía que tenían porque nunca se habían chequeado. Entonces, ahí yo sí quiero hacer énfasis. Si usted está en edad fértil, si usted es una mujer que está buscando tener bebés o ha tenido bebé y tuvo problemas, lo ideal es un chequeo cardiovascular previo al embarazo. Porque ya una vez embarazada, el manejo farmacológico, el manejo intervencionista puede ser muy limitado para no afectar el feto y la mamá. Decía Héctor Armando ahorita que a veces las mujeres sienten como un pulloncito en el corazón y la gente lo que dicen es, no, ella quiere llamar la atención, eso es que está peleada con el marido y para que el marido regrese a la casa. No, hombre, no, eso es la menopausia, o sea, ese tipo de prejuicios y de estereotipos que hay con el asunto de la mujer. Y hay algo que se da muy a menudo que es lo siguiente. Tú estás durmiendo y de repente te despiertas
con el corazón tuque, acelerado. Ese es, y después como que vuelves otra vez a la normalidad y te vuelves a dormir. Cuando tú lo comentas, no te hacen caso, porque vuelve otra vez lo del asunto de que eso es mental. No, las mujeres, tú sabes, sobre todo, o a veces las mujeres ni lo comentan, y cuando ya lo han comentado en algunas ocasiones, la respuesta que han recibido es quizá bullying. Esas llamadas arritmias en las mujeres. Me gustaría que tú nos hablaras en palabras de a centavos sobre esta situación, porque creo que quizás muchas mujeres del arte de curar que nos están viendo en este momento pudieran ser beneficiadas con esta información. Sí, absolutamente. Hay muchas arritmias que son mucho más frecuentes en las mujeres, por ejemplo, las taquicardias supraventriculares, que son pataleos, como yo le digo a mis pacientes, un pataleo que hace el corazón y tiene que ver con temas eléctricos del corazón. El corazón es como una casita, tiene tuberías, que son las arterias que alimentan ese músculo cardíaco, que cuando se tapan o se ocluyen, producen los infartos, y tiene un sistema eléctrico, que cuando este sistema eléctrico se altera, producen las arritmias. Podemos ver algunas arritmias con mucha más frecuencia en las mujeres, tienen diversos componentes, pueden ser componentes autónomos, componentes que son propios o alteraciones que son estructurales a nivel del sistema eléctrico del corazón, y pueden ser también algunos componentes hormonales. Por ejemplo, las personas con trastornos tiroideos pueden tener, ser más predispuestos, vamos a decirlo así, más sensibles a la producción de arritmia. Ningún síntoma cardiovascular se puede desestimar, por más simple que uno lo creyera creer y por más diente de ajo que las personas se quieran tomar. Ningún síntoma cardiovascular se puede desestimar. Todas las palpitaciones, todos los problemas deben ser monitorizados, y una vez documentado que realmente no hay nada, entonces nosotros podemos decir, tranquilo, esto es otra situación, esto no tiene nada que ver con el corazón. Pero con el corazón no se puede desestimar nada. Siempre hay que tomar todo muy en serio. Y no todo es el estrés. No todo es no todo el estrés. Otra cosa, muchas veces cuando se hablan de los grupos y los factores de riesgos, se piensa solo en la genética, si puede ser heredado, o la edad y el sexo. Además de eso, ¿cuál es la relación que hay entre las enfermedades cardiovasculares o del corazón y la obesidad? Definitivamente en cardiología nosotros tenemos lo que son factores modificables y no modificables. ¿Qué es lo modificable? Lo que nosotros podemos trabajar. La reducción de peso, la dieta, el ejercicio, todo eso. Los factores no modificables son los que traemos de fábrica, como digo yo. No podemos cambiar que somos hombre o mujer, no podemos cambiar la herencia de nuestros padres, no podemos cambiar la edad por más que quisiéramos, aunque mucha gente piensa que sí, pero sí hay factores que nosotros podemos manejar. La obesidad no es un estado saludable. Nosotros vivimos en una sociedad donde que se piensa que el gordito es el que está sano, porque está rojo, porque está con buchito, pero realmente la obesidad no es un estado saludable. Sabemos que la obesidad crea una situación en donde se produce una inflamación sistémica, se generan sustancias que dañan la parte interna de los vasos porque son sustancias inflamatorias. Lo que es inflamatorio no es adecuado, no está bien. Y eso hace que el vaso, la tubería por donde pasa la sangre, se vuelva un poquito más susceptible a que se acumule, a que se peguen esas partículas de colesterol que no son buenas para el organismo, que se haga más difícil de eliminar todas estas sustancias que no son buenas para nosotros, y entonces a medida que se va pegando eso en la pared de los vasos, en la parte de adentro de esas tuberías, pues va tapando, va ocluyendo, y eso hace que eventualmente pudiera ocurrir un infarto, que el infarto no solamente puede ocurrir en el corazón, puede ocurrir en el riñón, puede ocurrir en el cerebro, que son los accidentes cerebrovasculares, y es una acumulación de todas estas cosas
que no son beneficiosas para nosotros. La obesidad genera la producción de, como dije, hormonas que no son adecuadas, como el cortisol, que sabemos que es la hormona del estrés, adrenalina, noradrenalina, porque cuando se acumula grasa es un tejido que es activo, es algo que comienza a producir ese tipo de cosas. Yo ahora en este momento le digo a todas las mujeres que están viendo el arte de curar que por favor tomen un papel, un lápiz, anoten el teléfono de la doctora Laiden Suárez, que vamos a comenzar a normalizar que no solamente debemos de tener una ginecóloga, que también tenemos que tener una cardióloga que esté ahí para cuidar de nuestra salud. Y sobre el asunto de la obesidad, generalmente la gente lo ve como una cuestión estética y la Organización Mundial de la Salud declaró ya hace un tiempo que la obesidad, que antes se consideraba un síntoma, es una enfermedad en sí misma. Laiden, el tiempo en este segmento nos están haciendo más señas que un catcher, que el tiempo se nos terminó, o sea que regresamos ya en el último segmento con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista, infectólogo del Centro Médico UCE, con esta servidora Nery Esteves, psicólogo clínica, y con la doctora Laiden Suárez. Y vamos a comenzar cuando regresemos a hablar sobre ese síndrome del corazón roto, porque muchas veces, segurito que Héctor Armando va a decir cuando regrese, no, eso es mal de amor con precundía. ¿Qué les parece? No se vayan, regresamos después de la pausa. Gracias por continuar con nosotros aquí en El Arte de Curar. Señores, continuamos con la doctora Laiden Suárez, médico cardióloga, electrofisióloga, con quien estamos hablando de esa necesidad de la mujer tener como un factor importante en su salud el corazón. El corazón de la mujer solamente se trata en las telenovelas o cuando a la mujer le da un tequeteque. La realidad es que solamente las mujeres se preocupan si están embarazadas o no, si se tomaron su papá Nicolau, si se hicieron su chequeo de mama. Sin embargo, el corazón es igual o más importante. Reconocer que toda mujer, a medida que va avanzando en edad, puede tener algún tipo de problema cardiovascular. Si su papá o su mamá sufría de la presión, usted necesita tener ese chequeo cardiovascular. Si usted tiene un papá que sufre de colesterol o su mamá, usted necesita un chequeo cardiovascular. Así que no olvidemos esa parte, porque repito, muchas veces a las damas se le ha vendido solamente su salud ginecológica y se han olvidado de la parte cardíaca. Antes de pasar a la pregunta de mami, donde trataremos específicamente el corazón roto, que es un síndrome cardíaco bastante conocido, quiero preguntarle a Laiden sobre dos cositas rápidas. La primera es, todas esas damas que están haciendo ejercicio y que vemos de manera rápida que mueren de un problema del corazón, y todo el mundo inmediatamente dice que es la vacuna del coronavirus, pero la realidad es que tenían un problema previo del corazón y no se chequearon. ¿Los médicos de los gimnasios son suficientes para hacer esa evaluación cardíaca o debieron haber pasado por manos de una cardióloga para que le chequearan la aire? Toda persona que va a iniciar un régimen de ejercicio, sobre todo a estas personas que ahora están en la moda de los maratones, debe de pasar por un médico cardiólogo. Lamentablemente, los médicos de los gimnasios no son cardiólogos, a menos que haya algún gimnasio que tenga un cardiólogo en nómina, no lo sé, pero todo el mundo debe de hacerse una evaluación cardiovascular porque lleva más que tomarse la presión y muchas veces es lo único que tienen. Usted va a iniciar un régimen de ejercicio fantástico, perfecto, lo aplaudimos, lo apoyamos, pero hágase una evaluación cardiovascular. Te voy a hacer una anécdota. Hace poco tuve yo un paciente que fue y me dijo, me estoy preparando para un Ironman, un maratón de no sé cuántos kilómetros y nadar no sé cuántas cosas. Montar bicicleta. Yo no sé, y el caso es que en la evaluación cardiovascular encontré que tenía un síndrome de preexcitación. Es un paciente que hubiera desarrollado una arritmia en un evento de actividad física y probablemente no la hubiera contado. Entonces, un paciente que se llevó a un procedimiento que se llama ablación,
se le quitó su problema, su trastorno eléctrico, se reevaluó y entonces él se fue a su competencia. Laiden, el segundo tema que quiero tocar, y sé que lo vas a introducir quizás con la pregunta de Mami, es algo que se conoce como el corazón de fiesta y hoy en día muy dado a los famosos teteos y fiestas hasta altas horas de la madrugada. Por favor, Laiden. El corazón de fiesta lo que quiere resaltar es estas arritmias, estos trastornos del ritmo cardíaco que se presentan después de altas ingestas alcohólicas, de altas ingestas de bebidas energéticas, de deshidratación, de poco comer, del consumo de juca, del consumo del tabaco, del consumo de otras cosas, y el paciente pues se presenta a las emergencias con una arritmia cardíaca, que cuando uno interroga al paciente dice, no, es que yo tengo 2 días bebiendo, 2 días en fiesta, yo andaba por aquí, yo andaba por allá. Se ve mucho en jóvenes, lamentablemente. Casi siempre nos da la oportunidad de manejar estas condiciones porque son arritmias, gracias a Dios, benignas y muchas veces en pacientes que tienen un corazón estructuralmente normal. Sin embargo, esto es sumamente importante. El hecho de que usted sea joven no significa que usted sea un paciente cardiovascularmente sano. Si usted no sabe en qué condiciones está su corazón, usted no puede decir, yo tengo 20 años, a mí no me va a pasar nada. Jamás, porque tenemos muchas muertes prematuras por causas de este tipo y lamentablemente pues los pacientes no sabían que tenían una condición. Sí, definitivamente esta situación de mujeres y hombres muriendo sumamente jóvenes, infarto cada vez más jóvenes, creo que eso va a ser uno de los próximos temas que vamos a tratar cuando tú vuelvas y las consecuencias del vape. Eso hay que llamar la atención, pero ese es tema de otro programa. En el segmento anterior dejamos sobre el tapete un tema y es el siguiente, el síndrome del corazón roto, que no tiene nada que ver con el mal de amor, con que te engañaron, con que te maltrató Te un botaron, fulano. ya, no te botaron. Dale, Laiden, vamos a hablar. Esta cardiopatía de Takotsubo, que tiene un riesgo en las mujeres de 7 a 9 veces más probabilidad que los hombres. Explícanos en palabras de a centavo y bien de qué se trata. Bueno, no estoy totalmente de acuerdo. O sea, una botada que duela mucho puede dar un síndrome de corazón roto. Sin embargo, esto se llama cardiopatía por estrés. Es un daño que sufre el corazón inmediatamente después de noticias muy fuertes. Por ejemplo, un diagnóstico de una enfermedad fatal, una tristeza extrema, un familiar. Por ejemplo, este asunto del jet set también provocó que muchos pacientes acudieran a la urgencia con una sensación de que tenían un infarto y realmente se comporta como un infarto porque se generan en el cuerpo sustancias que hacen que el corazón, vamos a ponerlo así, se aturda, se debilite. Incluso personas que pueden presentar datos de insuficiencia cardíaca, trastornos a nivel del electrocardiograma, donde realmente se piensa que es un infarto porque se comporta como un infarto. Es así como ustedes plantean, es mucho más común en las mujeres, somos mucho más sensibles a las emociones, pero realmente es una condición donde no hay una obstrucción de las arterias cardíacas, o sea, no hay un taponamiento de las arterias cardíacas, sino un aturdimiento del músculo, un daño en donde esta producción excesiva del cortisol, la adrenalina, estas hormonas que son tan inflamatorias, pues pueden provocar incluso daños muchas veces hasta irreversibles. Es una condición que normalmente cuando el paciente se atiende a tiempo, pues se puede manejar, el paciente se va, pero hay veces que el daño es muy severo y puede quedar secuelas a nivel cardiovascular. Señores, algo que no quiero pasar por alto, porque sé que es algo extremadamente frecuente, son las damas que utilizan algún tipo de terapia hormonal para no salir embarazadas. Y muchas de esas damas comienzan tratamientos con pastillas anticonceptivas, con dispositivos intrauterinos que liberan hormonas,
o con los famosos tubitos que se colocan, que también son hormonas. Muchas de estas damas no saben que mucha de esta estimulación hormonal puede provocar también problemas en el sistema cardiovascular y que si usted ya se puso un tubito de eso, tiene un DIU que libera hormonas o está tomando pastillas anticonceptivas, dése una vueltecita donde la doctora Laiden Suárez, no solamente con su ginecóloga, sino también con una cardióloga, porque aún usted no lo crea, le puede dar un tepe-tepe y nadie sabe qué es lo que le está pasando. Laiden, habla un poquitito sobre ese riesgo, porque creen que las hormonas protegen siempre, pero olvidan que también pueden traer un riesgo cardiovascular. No, se ha comprobado con múltiples estudios y evidencia científica de que las terapias de reemplazo hormonal pueden provocar estados protrombóticos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que son pacientes que son más, se le hace muy fácil formar coágulos. Coagula la sangre, como dicen se coagula aquí. la sangre. Se Y coagula la más si sangre. usted tiene ya una condición de base que quizás usted no sabía, ¿cierto? Y entonces son pacientes que pueden hacer eventos embólicos, que pueden hacer eventos trombóticos, que pueden tener otros daños. Por eso siempre, a mí me gusta mucho trabajar con los ginecólogos, porque siempre cuando van a poner terapias de reemplazo hormonal, ya sea para temas de anticoncepción, temas para trastornos por la menopausia, le digo, permíteme evaluar a la paciente primero. Y son pacientes que muchas veces tienen dímero de alto, fibrinógeno elevado, eritrosedimentación elevada. Entonces uno dice, mira, está bien, le podemos poner la terapia, pero hay que ponerle, qué sé yo, una aspirina, un clopidogrel, dependiendo de cuál es el riesgo del paciente, porque definitivamente nada que nosotros pongamos en nuestro cuerpo es... Es interesante eso que dice Laiden aquí rapidito. Muchas personas después del COVID o durante el coronavirus hicieron dímero D y se saben con ese dímero D elevado. Si hay alguna de esas damas que se va a poner en terapia hormonal, llamen a la doctora Suárez, pasen un momentito, traten de hacer una cita con ella. El máster hoy ha puesto el teléfono de manera adecuada. Llámenla, hagan una cita con ella y revisen si usted no tendría un riesgo aumentado de presentar algún tipo de riesgo trombótico, como está diciendo la doctora. Madre. Laiden, tú dijiste hace un ratito que la presión alta, como llama la gente, no da síntomas, que es una plaga silente. Entonces, una amiga del arte de curar, una familia del arte de curar que está viendo el programa, ¿qué síntomas podría estar manifestando que ella pueda decir, yo voy a llamar a Laiden Suárez para hacer una cita con ella porque podría tener una situación cardiovascular? Bien, como dije, la hipertensión lamentablemente se llama la enfermedad silente y cuando viene a dar síntomas es porque muchas veces ya el paciente ha manejado niveles tensionales sumamente elevados por un largo tiempo. Pero más o menos algunos síntomas fundamentales y que las mujeres desestimamos: el cansancio extremo. Yo me estoy cansando más y se lo achacamos a la edad, a los muchachos, al colegio, al oficio de la casa. Cuando tú te comienzas a cansar en actividades que normalmente tú haces de manera regular, no se lo achaques necesariamente al estrés. Número 2, esos dolorcitos de cabeza matutinos. Me levanto con un dolorcito de cabeza, un dolorcito atrás de los ojos, en la mañana principalmente, también. Palpitaciones, fatiga, son síntomas tan... Se despierta ahogándose en la noche, que a veces muchas damas pasan eso por alto. Sí, Están piensan que es la usando más menopausia. almohadas. No, Sí. que tengo unos calores. Sí. Entonces, ningún síntoma debe ser desestimado y ninguna evaluación cardiovascular es a destiempo. Mientras más temprano uno va, porque yo, por ejemplo, quizás no la diagnostico con hipertensión arterial, pero te digo, mira, tienes que monitorizarte porque estás borderline, lo que significa que probablemente en un par de años, un par de meses, pues tú puedes tener presiones elevadas a nivel de tus tomas diarias, y se le enseña al paciente cómo hacer esa monitorización en la casa para que no tengan que estar yendo todos los días a la consulta. Porque todas esas cosas que tú estás mencionando, en su mayoría las sufren las mujeres, pero lo han normalizado como que eso es la menopausia.
No, hombre, no, eso es la menopausia, esa es la edad, es que Sí. ella no se ha dado Hasta cuenta. que le da un tepe-tepe. Hasta que le da un tepe-tepe, como dice Héctor Armando, y entonces ahí es que viene, y la condición de llegada del paciente no es lo mismo. No es igual cuando usted va que cuando lo llevan. Entonces eso es sumamente importante, sobre Así todo es. para el arte de curar, cuyo objetivo principal es precaver para no tener que lamentar. Hay una cosa al aire en que no quiero, que se termine el tiempo sin preguntarte, y es lo siguiente. Muchas personas son diagnosticadas con presión alta, entre comillas, comienzan a tomar sus medicamentos, comienzan a sentirse bien, ellos entienden que están ya Curados. curados y dejan de tomar los medicamentos. Los riesgos a que se están exponiendo cuando hacen eso. Esa es la lucha de todo cardiólogo, sobre todo cuando yo diagnostico a una persona que no se siente nada y le digo, tienes que tomarte esta pastilla por el resto de tu vida. Sí, pero yo no me siento nada, sí, pero yo te hice un monitoreo ambulatorio de 24 horas y tu presión se mantiene sobre los 150, 160 milímetros de mercurio. Ay, porque yo me tengo que tomar esta pastilla. Piensan que es un antibiótico, Héctor Armando, como tú lo pones, un régimen antibiótico donde ya yo lo voy a suspender. Sin embargo, la hipertensión arterial, cuando no tiene causas secundarias, cuando no tiene un tumor, cuando no tiene trastornos hormonales, es una condición inherente del paciente, es para toda la vida y si usted no se toma sus pastillas, esos picos, pues son los que provocan esos famosos derrames cerebrales. Señores, el tiempo se terminó. Agradecer a la doctora Laiden Suárez, pero sobre todo agradecer a cada una de las damas que está viendo este programa, que anotó el teléfono de la doctora Laiden Suárez y que se va a preocupar por esa salud. Madre lo ha dicho siempre, las mujeres son realmente el ancla en el hogar y queremos que muchas anclas permanezcan no solamente en el hogar, sino que permanezcan bien y con una salud cardiovascular lo más fuerte posible. A la doctora Laiden Suárez agradecer su presencia aquí en El Arte de Curar. Como ella dijo, esta es la primera vez, no la última. Si este programa lo están viendo, ya saben que en unos días estará en YouTube como El Arte de Curar RD. A ustedes de nuevo muchas gracias y no olviden que luego de que termine El Arte de Curar, quédese aquí con la programación de Radio Televisión Dominicana, tu televisión pública, ya que sigue el espacio ganador del Soberano, Top y Toc. No se mueva.